Buenas noches, América. Nos encontramos actualmente en el puente de Santa Fe, uno de 4 puentes en la ciudad de El Paso, Texas. Este es uno de los puentes que cientos de migrantes utilizan a diario para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. De hecho, muchos de ellos cruzan entre Juárez y El Paso para ir a trabajar, para ir a mercar y hasta para ver a sus familiares. Pero algunos de ellos me cuentan que desde que el mandatario estadounidense Donald Trump llegó a la Casa Blanca, el cruce entre estos puentes se ha convertido en un paso de entre 10 a 30 minutos hasta una odisea de hasta 2 a 3 horas. De hecho, en agosto de 2018, alrededor de 600,000 migrantes cruzaron desde Juárez hacia El Paso. Pero algunos me cuentan que tienen temor de estar cruzando la frontera muy a menudo, especialmente porque no quieren convertirse en blanco de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas. Y otros me cuentan que tienen temor de cruzar por la violencia en Juárez. De hecho, el miedo llega a tal nivel que algunos de ellos han evadido cruzar la frontera para llegar a Juárez y han perdido la oportunidad de despedirse de algunos de sus seres queridos que han fallecido. Pero a este presidente yo creo nadie lo quiere por el racismo que ha hecho en todo. Este presidente no ha hecho nada, no, pues puro muro. ¿Y qué opina usted del muro? O sea, usted viviendo acá en una ciudad de la frontera. Nada ganan con el muro, que haga otras cosas mejores, otras cosas que principalmente se tienen que hacer aquí en Estados Unidos, no nomás con el muro. Ese señor nomás se vive soñando el muro. Pues yo digo que lo que del Trump, yo digo que pues sabes cómo habla él de la gente y todo eso. Y a mí se me hizo muy triste lo que pasó en Walmart. En ese día yo estaba en Costco y no me dejaban salir porque tenían que pasar algo en la tienda, ¿verdad? Cerraron las puertas ahí, dijo no va a salir porque estaba pasando algo en Walmart y no nos dejaban salir. Y por miedo que no nos pasara nada, cerró la tienda la puerta, cerraron las puertas y no nos dejaban salir. Y luego ya después, ya que pasó esto, me entró mucha depresión. Y mientras el mandatario estadounidense Donald Trump continúa con sus políticas antimigrantes, el número de inmigrantes que esperan en la frontera con México para ingresar a Estados Unidos ha aumentado hasta 40,000. Esta es una edición especial de Cuestión de Poder desde Juárez, en México. Les saluda Emiliana Molina. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Continuamos con esta edición especial de Cuestión de Poder desde Juárez y en la frontera con El Paso en Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de Javier Amir Rodríguez. Él es la víctima más joven en el tiroteo en El Paso, Texas, de tan solo 15 años. El día de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con la directora de su escuela, que nos cuenta que quiere hacer un llamado para regresar a la normalidad después de la masacre que vivió la comunidad hispana en El Paso, en Estados Unidos. Veamos. Elena, lo más importante y lo primero que todo, ¿cómo están tus 1,600 estudiantes? Están bien. Ellos están bien. Los niños son resistentes, así que el lunes cuando regresaron estaban muy pensativos, melancólicos y bastante callados. Pero ellos siempre tienen ese brillo, esa chispa, así que eso es un beneficio para los adultos. Ayer ellos se veían bastante mejor, hablaban un poco más. Y hoy fue casi como si estuvieran normal. ¿Dónde estabas en el momento del tiroteo y cómo te enteraste? Estaba en mi casa y salió por teléfono que había una alerta. Había un tirador activo, así que inmediatamente mi esposo, mi hijo y yo estábamos viendo una película, así que apagamos eso y nos pusimos a ver las noticias de inmediato. Mis sobrinas me llamaron, me dijeron, hay un tirador activo, ¿dónde estás? Yo dije, estoy en casa, así que inmediatamente comienzas a ver las noticias y te preocupas por tu familia. Y esa era mi preocupación inmediata, honestamente. Por unos 30 segundos les envié un mensaje, ¿están bien? ¿Dónde están? Y luego comencé con mis trabajadores, con mi equipo, ¿dónde están? Por favor, asegúrense de que se reporten. Contacté con los administradores, con los profesores, porque nosotros queríamos saber
cómo estaban y los administradores del distrito, todos estábamos ahí, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Están bien? Todos estábamos bien. Así que sabíamos que todos estábamos bien y luego te quedas viendo pendiente porque sabes que tienes 1.600 niños de los que estás a cargo y estás pidiéndole a Dios que todos estén bien, sus familias están bien. Así que me di cuenta antes del mediodía y luego quizás a las 4 de la tarde cuando nos dimos cuenta de que Javier estaba desaparecido. Sí. Tienes más de 1.000 estudiantes acá en la escuela. ¿Cómo comenzaste a enterarte que Javier estaba desaparecido y cómo supiste que había fallecido? Nos mandaron un mensaje por el distrito. Nuestra persona de relaciones públicas nos envió información con el superintendente y era una captura de pantalla de Facebook, así que inmediatamente comencé a hablar con mi equipo, llamamos a sus amigos, vamos a ver si contactaron con alguien, porque queríamos saber que él había salido y que simplemente no había podido contactarse con alguien que estaba con alguien. Que está con los amigos. Nosotros estábamos pidiéndole a Dios y conseguí los nombres de sus amigos, hicimos algunas llamadas, inmediatamente me contacté con su mamá y le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Ella ya estaba en el centro de reconexión y me dijo, estamos aquí, estamos esperando. Yo dije, ok, si necesitas algo, sabes, es parte de nuestra cultura, queremos alimentar a todos, así que le dije, ¿tienes alguna comida? Y me dijo, no, estamos bien, estábamos esperando. Escribí a ver si sabía algo y ella nunca me respondió. ¿Y él estaba con su mamá en Walmart? No, creo que estaba con su tío y quizás otro primo, no estoy muy segura. Porque creo que al principio pensamos en el distrito que él estaba con su papá, pero luego aclararon eso, así que creo que era su tío. Una vez que se enteraron de las víctimas, quiénes eran los fallecidos de este tiroteo y que uno de ellos era tus estudiantes, ¿cómo se organizaron? Inmediatamente nos informamos porque todo sale en Facebook. Inmediatamente salió en Facebook y nos informamos uno al otro. Y luego pasamos a notificar a algunos miembros del equipo claves y escribir las condolencias a la madre. Y mis oraciones están contigo. Sorry, so you send that out. It's okay. And then it's what are we gonna do? Y luego eso es lo que decidimos hacer y se convirtió como vamos a cuidar de los niños, como del equipo. Y nos dimos cuenta que el domingo el superintendente llamó a una reunión, así que todo el mundo paró lo que estaba haciendo. Yo estaba en el parque con mi familia y les dije nos vemos luego, así que tuvimos una reunión y eran todos los administradores, los consejeros. Inmediatamente nos reunimos para ver cómo íbamos a tratar con eso, porque hemos lidiado con eso, con accidentes y otro tipo de cosas, pero nunca eso, así que no sabes qué esperar. Así que cualquier escenario posible, ¿qué íbamos a hacer con estos niños? Yo perdí un estudiante, así que tenía la mayor carga en este caso. Había un consejero que estaba allí solo para ayudar a los padres. Nosotros teníamos un consejero para acercarse a sus amigos más cercanos y luego hicimos un plan. Me reuní con mi equipo y dijimos tenemos que estar aquí temprano. Me reuní con ellos tratando de estar compuestos y de ser fuertes y asegurarnos de que el mensaje se los diéramos y que hiciéramos lo que era correcto para ellos y ser modelos para ellos. Un comportamiento en el que no sabes cómo hacerlo, no sabes qué decir, pero queríamos que los niños pudieran expresarse, que dijeran lo que sintieran y los niños, los adultos jóvenes, qué podían hacer. Tratar de hacer un cambio positivo para la comunidad, no de una forma diferente, sino más allá, más que apoyarnos a todos. Hablé con mi equipo, los niños comenzaron a llegar y dijeron, todo empezó a tener sentido. Mis administradores, yo como directora estaba trabajando mucho con los medios, con el superintendente.
Mis asistentes y mis consejeros estaban también enfocados en los estudiantes, así que constantemente estaban en los pasillos, así que si un profesor necesitaba ayuda, tenía que pedirle. Luego los niños eran llevados a los consejeros y es realmente ayudarlos a ellos a salir de eso, incluso a pesar de que nosotros como adultos nunca habíamos vivido algo así. ¿Cuál es el mensaje que le están dando los consejeros, en especial a los amigos de Javi? Sabes, yo creo que el enfoque para los consejeros realmente era presentar los recuerdos que ellos tenían de Javi. Los niños estaban ahí llorando y preguntaban cosas como ¿por qué? Y mucho era que los niños se expresaran. Nosotros no sabemos por qué, quizás nunca vamos a entender cuál el propósito de eso era, incluso pese a que él tenía sus cosas escritas, el tirador, pero realmente lo que queríamos era enfocarnos en los niños y asegurarnos de que esos recuerdos estuvieran allí. Hicimos mucha conversación, muchos estaban molestos, muchos querían hacer algo, así que realmente es redirigir esa energía para que ellos entiendan que ellos puedan hablar, que tienen una voz, que pueden definitivamente encontrar su propia voz en esto, pero se trató sobre los estudiantes amándose los unos a los otros, mostrando su amor por Javi y entendiendo que los sentimientos, lo que sentían era perfectamente normal, porque muchos estaban tristes y algunos estaban muy mal y teníamos que explicarles, yo entiendo que tú estás molesto, pero tenemos que entender que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Entendemos que una parte del duelo es estar molestos y no es algo personal, pero teníamos algunas de esas cosas y estábamos preparados para lidiar con eso. Pero realmente las conversaciones han sido sobre Javi, sobre la esperanza, sobre la hermosa ciudad en la que vivimos. Y este hombre que vino aquí, creo que si él le hubiese dado a la comunidad una oportunidad, se hubiese enamorado de la ciudad con la que llamamos casa. Nosotros tenemos personas de todas partes. Tenemos milicia de Alemania, tenemos gente que viene de diferentes países, tenemos nuestra propia base militar. Así que nosotros siempre hemos sido, es como es. Tenemos gente que viene de México, incluso del sur, porque así es como ellos llegan a los Estados Unidos y queremos apoyar a todos. Así que unas conversaciones que tuve con mis consejeros, no era mucho hablar sobre esa persona, las conversaciones eran sobre nuestros estudiantes. ¿Cuál ha sido la reacción por parte de los estudiantes? Si has visto que alguno de ellos sienta de pronto temor de venir a la escuela, por ejemplo. No creo que tengan temor. No creo que ellos tengan miedo. Ellos saben que estamos aquí para su protección. El lunes, siempre estábamos aquí y entendemos que ese número de estudiantes con pocos adultos es una gran carga para nosotros, pero sé que los estudiantes se han sentido cómodos. Nosotros tenemos IDs porque nuestro campus está abierto y los niños saben que es para seguridad. Ellos usan sus IDs, nosotros tenemos una entrada de seguridad. Le preguntamos si las personas pueden entrar y pues lo hacemos. Los niños saben y es horrible porque yo tengo una sobrina que entiende esto. Ella tiene 6 y ella entiende por qué tenemos estas puertas y todo. Y es triste porque esa es su realidad. Esa no era mi realidad cuando yo estaba joven. No teníamos este tipo de ejercicios sobre tiradores cuando era joven. Tenemos personas que actúan rápidamente, practicamos eso e incluso que es una práctica. Los estudiantes se lo toman muy en serio. Ellos se cuidan unos a otros. Ellos no tienen miedo de venir a la escuela. No tienen miedo de pararse a esperar el bus, ni montarse en el bus. Ellos se sienten seguros. Ya sea que, obviamente cualquier cosa puede pasar después del sábado, pero sentimos que ellos se sienten seguros. Yo sé que lo que hablan las consejeras es una conversación personal con los estudiantes, pero algunos de ellos
culpan a Trump o por su discurso y por este tipo de ataques que se han visto alrededor de Estados Unidos? Hay algunos estudiantes que definitivamente están molestos sobre lo que él ha dicho. Y como profesores, cualesquiera sean mis sentimientos, los de mis profesores, hemos tenido estas conversaciones. Tuve una conversación hoy con la profesora de historia. Nosotros tenemos que enseñarles ambos lados. Y hay dos lados en cada cosa y tenemos que presentar nuestras propias conclusiones respecto a eso. Y parece una respuesta políticamente correcta, pero necesitamos enseñarle a nuestros niños, porque esa es la única forma que siento que van a entender y van a aprender y van a poder cambiar su realidad quizás o hacer su realidad como sea que quieran que sea. Así que les enseñamos a ver las diferentes cosas. Hay un lado Trump, hay también un lado demócrata. Y hemos visto eso en las noticias, pero también tenemos Fox News, así que ellos tienen que tener la capacidad de tomar decisiones y muchos tienen que ver con nuestra historia y cultura, así que traemos eso a la mesa de discusión, pero tenemos que asegurarnos de que hay estudiantes, se los debemos a ellos, de que estén bien informados y tienen que ver todo para que puedan tomar buenas decisiones en el futuro, porque al final va a ser su futuro. Pero tenemos que enseñarles a que vean eso. Hay niños que hablan de Trump y hay niños que quieren saber por qué esto nos pasó a nosotros. Y es el temor de perder el control. Así que los niños tienen esas conversaciones que van guiadas con preguntas y respuestas para que vean ambos lados. Pero algunos han expresado preocupación al respecto, algunos están molestos y otros pueden ver ambos lados, incluso a una edad tan joven. Así que es en donde estamos en este momento. Javier Amir Rodríguez nunca va a ser olvidado en esta comunidad ni en esta escuela. No. Como directora de 1.600 estudiantes, ¿qué te mueve a ti y qué te inspira para ayudarlos a ellos, especialmente a los más cercanos a Javi, a salir adelante y a nunca olvidar esta situación, pero a tomar un aprendizaje de esto y no sembrar más odio de lo que ya han visto? Tuvimos una vigilia para Javi el lunes y realmente el enfoque fue, había papeles en mi oficina porque queríamos honrarlo y queríamos enviar un mensaje positivo, así que hablé sobre una paloma blanca porque eso en mi cultura es algo muy religioso, pero también es una imagen de paz. Y la comunidad del Paso es muy católica. Sí, es muy católica. Nosotros somos muy católicos, sí. Así que presentamos esa imagen y también trajimos palomas y las liberamos, no solo para Javi. De hecho, la familia de Javi liberó una paloma y su hermana y las otras 21 que liberamos por todos, en nombre de todos los fallecidos. Teníamos unas 1.200 personas que asistieron, escribieron frases de esperanza, así que eso es lo que quiero, que sea Javi, esa paloma blanca. Y sé que eso es lo que él va a hacer. Queremos esos mensajes positivos y que los niños sepan que incluso en la tragedia y en la pérdida, nosotros podemos mantenerlo vivo en nuestro corazón para hacer un cambio positivo en la comunidad y estar unidos. Y creo que hemos visto eso en toda la ciudad, lo cual ha sido maravilloso. Vamos a una breve pausa y después continuamos con más de esta edición especial de Cuestión de Poder desde Juárez, en México. Señor herido. Matar a tantos mexicanos como sea posible. Esa era la intención del tirador de Texas, identificado como Patrick Crusius. El joven de 21 años, quien abrió fuego en un Walmart de la ciudad del Paso, matando a 22 personas e hiriendo a otras 26, habría publicado este manifiesto en el que alertaba de una presunta invasión hispana. Las autoridades aseguraron que tras su detención, el atacante confirmó las razones que lo llevaron a conducir hasta esta ciudad fronteriza con México para llevar el horror.
La masacre llegó por sorpresa a El Paso y reabrió el debate sobre el control de armas de fuego en Estados Unidos. Sobre todo tras revelarse que la madre del asesino ya había alertado a las autoridades de Allen en Texas por la presencia de un arma en la habitación de su hijo semanas antes de lo ocurrido. Sin embargo, esta fue tomada como una llamada informativa y no de amenaza, pues su madre dijo no haber determinado un comportamiento errático o inestable por parte del sujeto. Sin duda alguna, esta situación ha dejado a los residentes del Paso, Texas, indignados. Para analizar este tema nos acompaña Andrew Patrick de la Coalición para Frenar la Violencia Armada. Andrew, bienvenido y cuéntenos por qué las autoridades no hicieron nada. Pues bien, en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Texas, hay mucha gente que tiene armas, gente que tiene diferentes tipos de armas. Y ahora claramente esto representa una gran preocupación por el acceso fácil que hay. Pero yo diría que Texas es uno de los estados donde no existe una ley de protección a la ciudadanía en general, y lo cual hace que para las autoridades sea muy difícil realizar un tipo de control. Ahora, yo creo que no hay alguna opción respecto a alguna medida que pueda llevarse a cabo para evitar cosas como las que han ocurrido, estos tiroteos y estos asesinatos, y creo que esto es preocupante. Pero ¿por qué seguimos esperando a que ocurra una tragedia para hacer algo al respecto? Sí, bueno, yo creo que esta es una de las razones por las cuales la organización trabaja en contra, o más bien sobre las restricciones para evitar todos estos asesinatos que claramente no tendrían que tener lugar hoy en día. Nos reunimos con expertos para desarrollar algo que llamamos como una orden de protección excepcional, en donde tenemos o damos y brindamos las herramientas para las familias para que puedan ir ante un juez y claramente se pueda remover las armas en sujetos que son peligrosos. Es algo que estamos llevando a cabo en 17 estados, no solamente en Texas, pero yo creo que es un proyecto de ley muy interesante que tiene que ser ejecutado desde Washington, y estamos haciendo lo necesario para seguir impulsándolo, no solamente aquí, sino en todo el país. ¿Y el Congreso se pondrá de acuerdo para actuar y hacer algo al respecto? Bueno, claramente estamos impactados por todos estos horribles eventos. Yo personalmente pienso que la tierra se está moviendo con todo lo que ha pasado, especialmente el terreno político, y espero que haya acción, que pase algo en Washington a raíz de todo lo que ha sucedido, porque venimos tragedia tras tragedia simplemente diciendo lo mismo. Y yo creo que hay que luchar contra las muertes de todas estas personas, que ya son cientos y cientos, año tras año. Así que lo que yo creo que además de una verificación de los antecedentes, es importante muchas otras medidas alrededor de esto que eventualmente pueda resultar en algo muy positivo para salvar muchas vidas estadounidenses. ¿Es un error de Trump hablar de inmigración y de armas? Yo pienso que es un terrible error y tiene que ver con un crimen supremacista blanco en Texas, y lo que yo pienso es que es una fea política lo que ha hecho el plan de migración del presidente Trump. Necesita revisarse claramente, y es urgente revisar todo el tema de verificación de antecedentes y llevar a cabo una legislación al respecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a pasar ahora a ver las reacciones de algunos de los residentes del Paso, Texas. Viví en Dallas por un rato, hasta 13 años de edad. Nosotros éramos los primeros hispanos en una neighborhood, más o menos una comunidad de Caucasians y americanos. Sí, americanos, y luego en mi parte tenían dos chavos que me estaban siguiendo y persiguiendo, nomás por color de mi piel. Y este tiroteo, esos emociones se presentaron otra vez para mí. Y vengo aquí nomás para mi bien, para ayudar a los demás ciudadanos de aquí del Paso y de Juárez también. Siempre al mexicano, siempre le están luchando, y para todos los mexicanos y los mexicanos. Y creo que no merecemos nosotros los mexicanos eso, porque hemos sido una ciudad muy unida,
¿verdad? Pero desgraciadamente, ¿verdad? Así pasan las cosas y pudo que pasar todo esto para que la gente que no nos quiere, ¿verdad? Que vea lo que viene causando. El Paso es una ciudad tan hermosa, tan fuerte, tan unida. El Paso y Juárez es una sola ciudad. Y me duele tanto, no había venido y no es lo mismo cuando uno escucha a la gente o las noticias, pero se puede percibir la tristeza que hay en nuestro corazón porque pasan estas cosas. Vamos a pasar ahora con el profesor Silvio Weisberg. Él es profesor de medios y políticas de la Universidad de George Washington. Profesor, ¿hay algún tipo de relación entre los discursos de odio y los crímenes raciales? Sí, la respuesta simple a tu pregunta es que es afirmativa, que hay una relación probada entre discurso del odio y crímenes de tipo racial. Y hay dos tipos de evidencia más reciente. Una es un estudio que se ha comprobado que en los sitios donde el presidente Trump ha hecho actos públicos, en esos distritos, en esos condados, ha habido un incremento de sobremanera del índice de actos racistas comparado a distritos, a condados donde no hubo actos. Y hay a esta altura más de 2 años de evidencia que muestran una correlación bastante llamativa. Eso por una parte. En segunda parte también hubo un estudio reciente en el cual se mide la relación que hay entre tweets racistas en diferentes ciudades, no solamente en Estados Unidos, que muestran que en las ciudades donde hay un aumento, donde se concentran tweets que tienen un contenido más racista, son localidades más donde se ha registrado un número más alto de ataques de tipo racistas. Entonces yo creo que estamos viendo que hay una evidencia creciente, que ya teníamos antes justamente, que muestra esta relación entre estos dos fenómenos. Pero ¿dónde está la línea de libertad de expresión y también la protección de los derechos de las minorías? Lo que pasa es que creo que a veces se confunde la libertad de expresión con la intolerancia. El hecho de tener una libertad de expresión legal no es un certificado, no es, digamos, tener la libertad absoluta para decir cosas que hieran a otros o para ser intolerantes. Yo creo, como tú bien dices, que es una línea delgada lo que separa la libertad de expresión del discurso del odio, pero es una discusión que tiene que ver más no solamente con controles legales, que yo no creo en eso fundamentalmente, especialmente en nuestros países, sino que era una cuestión de cuál es el propósito de la libertad de expresión. Digamos, cuál es el objeto de lo que yo estoy diciendo o de lo que alguien dice. Es justamente una forma de contribuir a un debate público mucho más rico, más interesante, que tenga más datos, que promueva la tolerancia, o es lo opuesto, es una expresión pública cuyo principal objeto es, digamos, justamente denigrar a diferentes grupos, ya sea por raza, por religión, por grupo étnico. ¿Usted considera que Trump tiene un discurso de odio hacia las minorías y que esto tiene un impacto? Yo estoy totalmente convencido que es así, que él ha tenido un discurso racista, incluso en su campaña electoral, empleó, digamos, narrativas racistas, digamos, un lenguaje que particularmente en este país, en Estados Unidos, tiene un contenido racial muy fuerte, fue central en su campaña presidencial y durante su presidencia, digamos, fue muy común que el presidente Trump en sus tweets, en sus actos públicos, en sus alocuciones públicas, en sus entrevistas con la prensa, haya utilizado lenguaje que no queda ninguna duda es un lenguaje racista. ¿Y qué gesto de conciliación se podría hacer desde el poder para aliviar estas divisiones? Yo creo que es trágico lo que está ocurriendo en este país y es real el miedo que tienen especialmente ciudadanos hispanos sobre lo que viene ocurriendo. Yo creo que la solución no es muy complicada. En primer lugar, no utilizar un lenguaje racista que legitima el lenguaje racista que ya existe en esta sociedad, que tiene una tradición histórica bastante larga. En segundo, tratar de utilizar un lenguaje que trate de encontrar puntos comunes, que no destruya, digamos, lo que es, digamos, el tejido social en este país, que está bastante roído, digamos, bastante agredido, especialmente en los últimos años. Es tratar de bajar los
los decibeles a un discurso que tiene una presencia muy fuerte en muchos sectores de este país, tiene mucha presencia en los medios sociales y desgraciadamente ha tenido una presencia muy importante en el discurso político público en los últimos años. Yo creo que eso es, digamos, es un buen lugar para comenzar. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a una breve pausa, después continuamos con más de esta edición especial de Cuestión de Poder desde Juárez. Tenemos ya confirmado que en este operativo habrían sido detenidos 107 connacionales mexicanos. El dolor de la separación. La imagen de esta pequeña de 11 años llorando mientras oficiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE se llevaban detenida a su madre se hizo viral este miércoles. La niña es solo una de las víctimas que deja la redada más grande que ha adelantado el gobierno de los Estados Unidos contra migrantes indocumentados en la última década. Fueron 680 personas detenidas en varios condados del estado de Mississippi. Así, un mes después de su primera advertencia, el presidente Donald Trump cumplió su promesa. Vamos a sacar a mucha gente, a ponerla de vuelta a sus países, vamos a sacar a los criminales, a gente que ha venido y ha estado en prisión y son criminales, muchos de ellos, entonces tenemos que hacerlo. 600 agentes de ICE y la Unidad de Investigaciones Especiales fueron desplegados en el estado para adelantar operativos en 7 plantas de producción agrícola. Las detenciones iniciaron el lunes en una planta de Koch Foods en la localidad de Morton. Los detenidos, en su mayoría de origen centroamericano, fueron llevados a un hangar militar para ser procesados por violaciones de leyes de inmigración. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 107 de sus conciudadanos están entre los detenidos. El pasado julio, Trump dijo que el objetivo de las redadas era deportar a criminales y delincuentes. Sin embargo, los detenidos, según varias ONG, son personas que llevan viviendo varios años en la Unión Americana y sus hijos son estadounidenses. Residentes de los condados y allegados a los detenidos se han hecho cargo de los menores mientras las autoridades definen si sus padres serán deportados a sus países de origen o si deben esperar un proceso judicial en la Unión Americana. Desde la campaña presidencial, Trump prometió triplicar el número de agentes de ICE y expulsar del país a los 12 millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición especial de Cuestión de Poder. Vamos a pasar a los estudios en Washington con Alexandra Colón Amil, que nos tiene más análisis sobre esas redadas en Mississippi. Alexandra. Estamos hablando de 680 detenciones. Joseph Maluf está aquí con nosotros, es abogado, analista legal. Joseph, bienvenido, cuéntanos. Gracias. Bueno, terrible, ¿no? Una situación tan complicada en el medio de algo tan trágico en El Paso, donde el Departamento de Inmigración arresta 680 personas que estaban en el país indocumentadas, personas que tienen familias, personas que tienen niños, así que no pudo haber venido en un momento peor. Estas redadas son anunciadas por el presidente Donald Trump desde ya hace semanas, ¿no? Correcto, sí. Pero el gobierno de Obama lo hizo. De hecho, Obama se ganó el apodo de deportador en jefe. Sí. ¿Cómo es esto diferente de lo que hizo la administración anterior? Oh, esto es muy diferente. Y es diferente por la manera en que estas deportaciones se están efectuando. Cuando tenías al presidente Barack Obama, personas que habían cometido crímenes en el proceso de corte eran detenidas. Personas que habían sido acusadas de violencia doméstica eran detenidas. Esa era la mayoría de las personas deportadas y personas cometiendo crímenes más serios. Hoy en día estamos viendo una administración que tal vez los números no son como los números que tenía Barack Obama en términos de cuántos son deportados, pero la forma en que lo hace aterroriza a una comunidad ya vulnerable. La manera en que va a un lugar donde se hace trabajo, un trabajo que nadie en Estados Unidos quiere hacer. Trabajar con pollos y procesamiento de comida y cosas así
Es un trabajo bien arduo y muchos americanos no quieren ese empleo y por eso es que él tocó en el área donde hay más, donde hay más vulnerables, donde la gente va a temer más de que si no puedes estar seguro trabajando en un lugar así, ¿en dónde vas a estar seguro? Así que es el temor que esto, el mensaje y el temor que causa, el mensaje que manda, la diferencia entre las deportaciones de Barack Obama y las de Donald Trump. Estamos hablando de 680 detenciones, que es el mayor número en una década, de acuerdo con las palabras del mismo director interino de ICE, como se le conoce a la Policía Migratoria por sus siglas en inglés, Matthew Albence. ¿Qué específicamente qué mensaje busca llevar la administración de Donald Trump a que esta redada, que llaman una macro redada, ocurra el mismo día, a horas antes que llega Donald Trump a El Paso, Texas, a visitar una ciudad que acaba de enfrentarse a lo que han llamado el mayor crimen de odio contra los hispanos en Estados Unidos? No estoy seguro que será el plan al principio de tener estas dos cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero se pudieron haber parado las deportaciones y estas detenciones debido a este evento tan trágico. El mensaje es que la administración del presidente Donald Trump no está a favor de la comunidad hispana. Y tengo que decir la comunidad hispana, porque muchos que murieron en El Paso eran ciudadanos americanos. Y eso para mí me hace pensar que el presidente no solamente está lidiando con su odio con la comunidad inmigrante, pero también con todos los inmigrantes que llevan años, generaciones en Estados Unidos. La policía migratoria que hace estas detenciones alega que solo fueron detenidos personas que tenían antecedentes criminales. ¿Es esto cierto? No. Es cierto que habían personas con antecedentes criminales que ellos sabían estaban trabajando en estos negocios. Y consecuentemente ellos fueron los principales de la redada. Pero hay daño colateral, definitivamente, y estas son personas que no tenían antecedentes, la mayoría, que no tenían antecedentes, pero que estaban en el mismo lugar, a la misma hora y en el mismo momento donde llegó ICE a recoger a aquellos. Entonces, sabiendo que van a haber otros que no tienen el derecho constitucional, porque no hay causa probable por el cual detenerlos, pero no la necesitan porque la razón por la cual entraron fueron por otras personas que tenían antecedentes criminales. Así que es una excusa para poder abarcar a más personas y poder incluir más en el arresto. Ayúdanos a entender un poco qué significa esto de antecedentes penales. ¿Cómo qué tipo de acciones? Bueno, hay personas que han estado en Estados Unidos por muchos años y en el paso de su estadía en este país han colectado cargos criminales como manejar bajo efecto de alcohol, asalto en segundo grado, una pelea en un bar, en un restaurante. O sea, no estamos hablando de homicidio, no estamos hablando de violación, estamos hablando de delitos, pero delitos menores. Inmigración, con el tiempo, la interpretación de qué crímenes son deportables cambió. Y al principio era un crimen en contra de la violencia, un crimen serio, ¿no? Violencia doméstica, asalto. Y ahora se convirtió en un crimen más pequeño que si el delito conlleva 365 días en cárcel, aunque la persona no vaya a cárcel, eso califica para ser deportado, para ser un criminal. Entonces, no son criminales en términos de lo que tú y yo hablamos de alguien que cometió un delito ofensivo, serio, pero de personas que se han enredado en el sistema legal, alguien que ha manejado sin licencia, alguien que no tenía el cinturón puesto, empieza a colectar delitos que, aunque son de tráfico, muchos de ellos se convierten en delitos criminales. Y con la interpretación que varios le están dando a estos crímenes, están cayendo varios con redadas y otras cosas de deportación, aunque lleven 20 años aquí. Los defensores del presidente y de las medidas que toma la policía migratoria dirían que simplemente están cumpliendo la ley. Mira, Estados Unidos tiene un problema grave con relación a la comunidad indocumentada y no es un problema creado por la comunidad indocumentada. Estamos viviendo el nivel más bajo de desempleo en este país. Sabemos que la comunidad indocumentada que está aquí está no para cometer crímenes, pero para trabajar. Y estamos dándoles trabajo. Aquí estás viendo en Mississippi, ¿quién se imaginaría? 680 en una pequeña área de trabajadores indocumentados, con los dueños sabiendo por años, y ICE sabiendo por años, de que ellos estaban trabajando ahí, que ellos estaban indocumentados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es un lavado para mí lo que está pasando en Washington.
presidente quiere enforzar la ley para poder utilizar la ley y llegar a la meta que él quiere, es limpiar el país, blanquear el país, sacar a la gente indocumentada, es sacar a los hispanos del país, evitar que los hispanos que vienen para acá, según él, se van a convertir en demócratas y van a votar en contra de los republicanos. Entonces, se ha convertido en algo partidista entre los republicanos y los demócratas y el resultado es la opresión de una comunidad hispana. Usted está diciendo algo muy serio, ¿no? Que el presidente Donald Trump está utilizando la ley para limpiar el país. ¿En qué se basa? Me baso en la manera en que él se dirige en contra de personas americanas, latinas, afroamericanas, musulmanes. Le dice que regresen de donde vinieron. O sea, nacieron en Estados Unidos y quiere que se regresen de donde vinieron. Eso para mí es un mensaje claro. Cuando la presidenta o la primer ministro de Suecia o de un país, no me recuerdo exactamente, un país en Europa donde el porcentaje de blancos es 100%. Él dijo, y él hizo un comentario, ¿por qué no estamos permitiendo que vengan personas de ese país, de Noruega? ¿Por qué no estamos trayendo gente de Noruega? ¿Por qué tenemos que agarrarlos de estos asshole countries, de estos países sucios? Entonces, eso es, y con lo del supremacista y toda la controversia de los comentarios del presidente que dice que los latinos vienen a infectar, que son una infección, que los afroamericanos tienen áreas infectadas. Eso empieza a quitarle la humanidad a la comunidad latina y a separar a esa comunidad y la comunidad musulmana, afroamericana y otras minorías, y empieza a separarte de quién, de la comunidad blanca que el presidente representa. Entonces, me duele mucho, estuve en el ejército y he sacrificado, estaba dispuesto a sacrificar mi vida por el ejército y la bandera de este país, muy orgulloso de este país. Pero hay gente mala en este país y hay gente buena. Y ahorita tenemos un presidente que no tiene una buena conciencia en el país y está actuando de una manera en donde pone a la comunidad latina a verse como que no fueran los humanos completos que somos. Para aclarar, ¿no ves como una coincidencia el hecho de que estas 680 detenciones, una vez más, el mayor número de detenciones en una década, una macro redada, haya ocurrido el mismo día que Donald Trump visita El Paso, Texas? No, no creo que haya sido, es una coincidencia sin intención de que haya llegado a hacer eso, porque yo sé que estas redadas llevan por el nivel alto de planeo y de órdenes de corte para arrestar a las personas trabajando ahí. Es imposible que lo hubieran planeado al mismo tiempo que lo que pasó en unos días nada más. Es cierto que ya estaba planeado, y yo creo que lo que hicieron es aprovechar que estas dos cosas ocurrieron al mismo tiempo y no tener ni siquiera la delicadeza, vamos a decir, de cancelar las redadas por una semana o 2 semanas, porque la comunidad se siente más oprimida, es un golpe tras otro, y eso, el efecto no es positivo para la comunidad latina. Precisamente, hablando del Paso, vamos con nuestra corresponsal Emiliana Molina, quien está allí en la frontera de México y Estados Unidos y ha tenido la oportunidad de hablar con personas que están allí ayudando en la frontera. Emiliana, adelante. Adri, hablemos un poco de cuál es el temor que sienten los inmigrantes, especialmente acá en la comunidad del Paso. ¿Qué dice la comunidad? ¿Sienten algún tipo de temor, especialmente después de que Trump llegó a la Casa Blanca? El peor temor para las personas que están cruzando para pedir asilo es que las pólizas de los Estados Unidos están cambiando todos los días. Entonces no saben qué van a expectar, ¿verdad? Y cada vez que cambia una póliza, hay un grupo de personas que se quedan como en el proceso de la póliza previa. Entonces hay muchas personas, hay mucho temor ahorita, hay mucha ansiedad. Porque las personas no saben qué expectar, no saben qué va a pasar con sus casos y no saben si van a pagar la inmigración totalmente. Y muchas personas vienen por diferentes rutas, ¿verdad? Pero creo que lo más importante es enfocarnos en lo que debe que estar haciendo los Estados Unidos, que es aceptando a estas personas bajo las leyes de los Estados Unidos y las leyes internacionales, ¿verdad? Y en hacer esto, así podemos prevenir lo que hemos estado viendo en la frontera, es que las personas se están muriendo en condiciones de CBP y en condiciones de ICE por el tratamiento que los estamos poniendo aquí en los Estados Unidos. Entonces creo que eso es más lo que nosotros nos enfocamos en, ¿verdad? Es que las personas ya que están aquí tengan el tratamiento justo que merecen.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos a una breve pausa. Después continuamos con más de Cuestión de Poder. Y a pesar del tiroteo el sábado que cobró la vida de 22 personas, entre estos 8 mexicanos, los paceños hacen un llamado de unidad. Y desde esta situación ha nacido un corrido. Pónganle muy buen oído en los Estados Unidos, ciudad del Paso, Texas. Mucha gente está llorando por lo que ha sucedido. El día 3 de agosto, un sábado en la mañana, en Walmart de Cielo Vista, la gente en paz caminaba, pero nunca se imaginaba que la vida les cambiara. Se oyeron varios balazos, un cuerno se descargaba, la masacre empezaba y mi gente se asustaba. Y con esta canción culminamos ya esta edición especial de Cuestión de Poder. Gracias a ustedes por sintonizar. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlos. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora Fernanda Espinaza, nuestra productora Melissa Obaica, nuestro editor Anderson Simanca y nuestro camarógrafo Marco Grande. Que tengan una buena noche y nos vemos en una próxima ocasión.